Bienvenidos a Solo Cristo, un podcast donde exploramos acontecimientos, personas y documentos que nos conducen al encuentro con Cristo. Soy Varinia Cuello y nos encontramos avanzando en nuestra serie titulada 50 rasgos de la Reforma Protestante, porque el centro de la Reforma fue justamente recuperar a Cristo para todas las personas, recuperar a Cristo para ti. En esta entrega abordaremos dos aspectos que generan bastante intriga acerca de la Reforma Protestante. Hablaremos sobre las indulgencias y la herejía de Martín Lutero. Para hablar de las indulgencias, que son la mecha que encendió la Reforma Protestante en 1517, es necesario tener claro que Martín Lutero estaba atacando a las indulgencias y la forma descarada en las que ellas se concedían, ya que temía que eso alejara a los creyentes del verdadero arrepentimiento y de las obras buenas genuinas. Lutero estaba preocupado con los efectos espirituales de las indulgencias. ¿Y entonces qué son las indulgencias? Se trataba de documentos oficiales de la Iglesia de Roma, timbrados y autorizados por el Papa y el obispo local. El Catecismo de la Iglesia de Roma describe una indulgencia como una remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados, cuya culpa ya ha sido perdonada, que el cristiano fiel, que está debidamente dispuesto, obtiene bajo ciertas condiciones prescritas. Podemos concluir entonces que quien tenía el poder absoluto frente a este perdón de la pena por los pecados cometidos era el Papa, el obispo de Roma. Y aquí destacaremos tres elementos interesantes de las indulgencias. El primer elemento es que la persona que recibía la indulgencia debía realizar una acción para poder recibirla. Esto puede ser una oración específica, pero también puede incluir una peregrinación, la visita a un lugar en particular o la realización de buenas obras específicas. Y desde el siglo XI, la Iglesia concedía indulgencias y perdones para la remisión de los pecados obtenidos mediante la oración o mediante donaciones, generalmente monedas de plata. Estas donaciones se utilizaban para apoyar las obras de caridad en beneficio de las personas. Sin embargo, con el tiempo se abusó de este aspecto, llegando a la comercialización de las indulgencias. El mayor escándalo se inició en 1506, año en que se acordó una indulgencia que se entregaría a quien quiera que ayudase a la construcción de la Basílica de San Pedro, que actualmente conocemos como el Vaticano. Y el detonante fue una campaña organizada por el arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandenburgo, en Alemania, para recaudar fondos y que fue llevada adelante por un famoso predicador de indulgencias, Juan Tetzel. Un segundo elemento es que las indulgencias se podían aplicar a sí mismo o al alma de una persona ya fallecida, ya que en esa época las penas por los pecados cometidos perseguían a las personas hasta después de su muerte. Es decir, un creyente tenía que pagar aquí en la tierra por las penas de los pecados cometidos, pero si no alcanzaba a purgar esas penas en su vida terrenal, tendría que hacerlo después de su muerte, en el purgatorio. Y en este caso, la indulgencia eximía de pagarlas en el purgatorio, de ahí que se pudiera pedir a nombre del alma de una persona ya fallecida. El purgatorio era un lugar muy temido en la Edad Media. Según la doctrina de la Iglesia de Roma, pasar por el purgatorio de camino al cielo era un proceso de purificación para limpiarse del pecado y poder llegar al cielo. Y recordemos que es un lugar que no aparece en ninguno de los libros del canon bíblico. Un tercer elemento es que la indulgencia es un papel, un documento escrito, en el cual se dejaba un espacio para colocar el nombre del penitente como prueba de su derecho al perdón divino. Desde los comienzos de esta práctica, acceder a estos documentos para la Iglesia de Roma implicaba procedimientos bastante caros y trabajosos, ya que se escribía a mano cientos de miles de documentos idénticos.
Eso sucedió hasta el momento en que un señor, Johannes Gutenberg, quien creó los tipos móviles para la imprenta alrededor de 1450, hizo posible la producción de las indulgencias en grandes cantidades y a bajo costo. Como ya mencionamos, Lutero estaba preocupado con los efectos espirituales de las indulgencias. Sin embargo, no fue el primero. La práctica de las indulgencias ya había sido denunciada en el siglo XIV por John Wycliffe, teólogo inglés, y en el siglo XV por Juan Hus, teólogo de Praga. Estos dos importantes teólogos también cuestionaron los abusos que esta práctica originaba, conscientes del impacto que tenía en la vida del creyente. Cuando Juan Tetzel, famoso predicador de indulgencias, estaba a 30 kilómetros de Wittenberg, Martín Lutero publicó sus tesis contra las indulgencias. Las 95 tesis comienzan destacando el amor de Lutero a la verdad y su afán de sacarla a la luz, además de su autoridad académica en estos asuntos. Y luego desarrolla toda su explicación acerca de su real preocupación por las almas de los creyentes. Pero, ¿cuál era el problema? En su denuncia, Lutero no solo estaba negando el poder del verdadero arrepentimiento en el sacramento de la penitencia de la forma en cómo estaba siendo administrada por el clero, sino que particularmente se lo negaba al Papa. Y no solo se quedaba allí, sino que también instalaba el problema de la autoridad del Papa, comenzando en una de sus tesis, la número 7. ¿Y quién se percata de ello? El cardenal Cayetano, quien comprende que lo que Lutero quiere decir en su escrito es que el creyente, en vez de necesitar al Papa con su autoridad para perdonar los pecados y las indulgencias para remitir las penas por estos pecados, el creyente necesita un sermón que le fuera predicado por el sacerdote local, quien de esa forma ejercería un poder más grande que el del Papa, proclamando la palabra de Dios. Martín Lutero estaba desafiando el status quo. ¿Un sermón en vez del Papa? En concreto, y sin darse cuenta inicialmente, Martín Lutero estaba colocándole límites a la autoridad del Papa para perdonar los pecados de los creyentes. A los ojos de la Iglesia de Roma, esto era inconcebible, porque si bien es cierto en las 95 tesis se afirmaba que el Papa tenía autoridad, sin embargo quedaba rondando la pregunta, ¿autoridad sobre qué? Y Lutero no se quedó atrás en el resto de las tesis, sino que sigue profundizando, haciendo una clara distinción entre lo que el Papa podía decir y perdonar y lo que Cristo hace en la vida y en el corazón del creyente. Lutero tenía la certeza de que una carta de indulgencia del Papa entregada a los creyentes no les libraría de su propia conciencia ni tampoco les traería paz con Dios. Así, Martín Lutero es llamado a rendir cuentas de sus dichos. Y por supuesto, Lutero no se retracta de lo que había escrito y dicho, confirmándose así por la Iglesia de Roma que era una herejía. ¿Cuál fue la herejía finalmente? Martín Lutero, al igual que Juan Hus, estaba afirmando que la cabeza de la Iglesia no era el Papa, sino que la cabeza de la Iglesia era Cristo. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima entrega de nuestra serie 50 elementos de la Reforma Protestante. Hablaremos sobre la penitencia y la Reforma Protestante. ¡Hasta la próxima!